La charla que tendremos a continuación tiene por objetivo entregarles herramientas para fortalecer su búsqueda y reinserción laboral, dándoles a conocer el contenido necesario para generar un currículum vitae atractivo y que permita continuar en un proceso de selección. Les informamos que la charla será grabada y difundida a través del canal de YouTube de la universidad, quedando disponible para volver a revisar su contenido. A continuación, invito a Joana Troncoso. Ella es psicóloga y diplomada en recursos humanos, especializada en procesos de selección y capacitación de personas y orientadora laboral de trabajando.com, quien presentará la charla, el currículum vitae, tu carta de presentación. Al finalizar podrán realizarle las preguntas. Vamos a partir entonces agradeciendo principalmente a la universidad, la instancia, ¿cierto? Romina, que coordinó esta excelente presentación que para ustedes les va a servir mucho al inicio y también cuando tengan más experiencia laboral. Claramente siempre hay que estar actualizándose porque esto va modificándose, el mundo laboral es muy dinámico y es muy rápido de modificar, así que siempre ahí idealmente tomando estas orientaciones, charlas, etc. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Bueno, sobre los aspectos relevantes de cómo confeccionar un currículum a medida, las secciones y los apartados del currículum y la importancia de cada uno de ellos. También, bueno, al finalizar vamos a revisar algunos errores que hemos detectado, sobre todo en las orientaciones laborales, acerca de lo que debemos hacer y lo que no en el documento. Partimos entonces. ¿Qué es y para qué necesitamos un currículum? Bueno, es nuestra carta de presentación, ¿ya? Además de ser el documento que todos utilizamos para ir a postular a un trabajo, necesitamos esta carta de presentación, por lo tanto, eso quiere decir que nosotros deberíamos vernos reflejados en nuestro currículum, ¿ya? Aparte de nuestra profesión, de lo que hacemos, nosotros como personas también deberíamos estar reflejados ahí. Ahí vamos a ir viendo un poquito más en detalle ese tema. Es un filtro, ya también es un filtro porque es la primera parte que revisan los reclutadores y por lo tanto también ahí hay algunos datitos que funcionan para filtrar a los postulantes. Y finalmente es una guía para el reclutador. Quienes ya han tenido a lo mejor algunas entrevistas se habrán fijado que los entrevistadores siempre tienen el currículum sobre el escritorio, sobre la mesa, y sobre él van haciendo preguntas, así que ese es un dato importante porque siempre deberíamos saber que todo lo que pongamos en el currículum es susceptible de ser preguntado en la entrevista de trabajo. Así que ojo con eso, si hay cositas a lo mejor con las que no nos sentimos cómodos o cómodas, deberíamos siempre revisar que el currículum no esté llamando la atención hacia allá. Vamos a revisar algunos modelos de currículum. Ya vamos a hacer la diferencia entre algunos currículum y otros, porque tiene que ver con la experiencia, con lo que nosotros nos dedicamos, a qué le queremos poner énfasis, etc. Ahí hay un formato de currículum que nosotros utilizamos frecuentemente, pueden haber muchos, ya nada está escrito en piedra, esta es una recomendación para que ustedes se puedan guiar. Lo importante es que tenga un encabezado arriba, ¿cierto? Con los datos personales, con algunos datitos ahí, a lo mejor el link de LinkedIn podríamos agregar si es que tenemos esa plataforma actualizada y completa. Después que venga un resumen laboral, o un objetivo laboral, si es que venimos recién saliendo, que tenga la experiencia laboral y después ya vienen los antecedentes académicos, los seminarios y cursos y la información complementaria. Vamos a ir revisándolos de a uno para que conozcamos la importancia de cada uno de ellos. Entonces, lo primero es el encabezado, ¿cierto? Si ven ahí nombres y apellidos, RUT, teléfono. Vamos acá. El encabezado lleva datos que son recomendables, ¿cierto? Que deberían ir idealmente, y otros que son opcionales que tienen que ver con nuestra postulación. Entonces, lo primero, lo recomendable, o sea, lo base. Nombre y apellido, teléfonos de contacto y mail. Eso es lo que tiene que ir sí o sí para que nos puedan contactar. Después, los opcionales. Tenemos, por ejemplo, la dirección, ¿ya? ¿Se acuerdan que hablábamos de que el currículum puede ser un filtro? Bueno, la dirección muchas veces
funciona como filtro para los empleadores. Si nosotros vivimos muy lejos de donde estamos postulando, el empleador podría decir, a ver, esta persona vive muy lejos, seguramente ahora va a postular con nosotros porque necesita trabajar, pero cuando encuentre trabajo se va a ir más cerca de su casa. O sea, cuando encuentre cerca de su casa se nos va a ir. Y esa es una aprehensión muy frecuente que tienen los empleadores. ¿Cuánto vamos a durar con ellos? Si nosotros duramos poco, ellos nuevamente tienen que entrar a seleccionar, a capacitar, etcétera, a una persona, y eso es tiempo y es plata también. Entonces, sobre todo con las personas jóvenes, tienen muchas aprehensiones de cuánto vamos a durar, ¿ya? Porque las personas más jóvenes tienden a quedarse menos tiempo en un trabajo y las personas mayores tienden a mantenerse. Así que siempre ojo con la dirección. Si nosotros estamos postulando cerca, al revés, nos puede aportar mucho. Podrían decir, ah, qué bien, esta persona vive cerca, así es que se va a mantener con nosotros, porque no va a ocupar tanto traslado, en tiempo, en plata, en calidad de vida, etc. ¿Ya? Así que ahí hay que tomar una decisión respecto a si la agregamos o no. Puede ser que nosotros nos llamen por teléfono después y nos pregunten dónde vivimos, ¿cierto? Y si nosotros vivimos lejos, podemos explicarle por qué estamos postulando, ¿sí? Cada uno tendrá sus razones, ¿sí? Esto también es conversable. Después viene entonces el RUT. El RUT no es un dato tan relevante, tan base en el currículum. ¿Ya? El RUT hay veces que se utiliza mucho en el área financiera, en el trabajo con niños y en el área de la salud. ¿Ya? Las otras áreas no es tan relevante, pero si lo queremos agregar no hay ningún problema, tampoco nos va a restar. La fecha de nacimiento en este caso no es tan relevante agregarla. ¿Ya? Lo ideal es que nosotros, el currículum cada vez lleva menos datos personales. Si ahí quienes llevamos más tiempo en el mercado laboral nos habremos fijado que antes el encabezado de datos personales era mucho más extenso de lo que es ahora. Y es porque ahora estamos centrados en que las personas sean elegidas por sus capacidades, sus conocimientos, etcétera, y no por este tipo de cosas, ¿cierto? Por la edad, o no sé, si somos solteros, si tenemos hijos, etcétera. Y finalmente el link de LinkedIn, que también lo podríamos agregar, lo agregamos solo cuando esté completo y esté actualizado, porque hay muchas ocasiones, aquí en las orientaciones nos damos cuenta que es muy frecuente que uno tenga ahí medio botado el perfil de LinkedIn, que uno se lo haya hecho en algún momento, pero que no le puso mucha atención. Bueno, si lo vamos a ocupar ahora en la búsqueda, lo actualizamos primero y después lo agregamos, porque también es muy relevante. Ya, algunos tips. No se recomienda agregar fotografía, ya, también tiene que ver con lo que hablábamos recién. Se busca no discriminar a las personas por cómo se ven, ni por género, ni por varios temas que están ahora actualmente revisándose. Y eso sí, que si está el perfil de LinkedIn, también podrían revisar nuestro perfil y podrían vernos ahí y ver como nuestro perfil más dinámico, por decirlo así. LinkedIn es un currículum interactivo. Así es que en la actualidad, en general, no se utiliza fotografía. Y no extender demasiado los datos personales porque no son necesarios. Eso es lo que conversábamos recién. Entonces, ese sería el encabezado, que es la parte que va arriba del currículum. Después, el resumen laboral. Esta parte es muy, muy importante, ¿ya? Y muchas personas a veces se lo saltan porque dicen, ¿para qué? ¿Qué objetivo tiene? Les doy un datito. Las personas que hacen selección, en promedio, según lo que hemos levantado en encuesta, le dedican como 30 segundos al documento en general, ¿ya? En promedio, o sea que podría ser menos incluso. Uno a veces cree que las personas que hacen selección se sientan cómodamente en un sillón a revisar el currículum, y eso no es así, es mucho más rápido. Se hace un perfil y dicen, a ver, necesito a alguien que haya estudiado tal carrera, que tenga al menos 2 años de experiencia, o al menos las prácticas cuando son personas recién egresadas. Necesito que esta persona haya trabajado en tal rubro, o a veces las áreas son más importantes, que le interese el área de recursos humanos y el área de administración, y que se maneje en el software, por ejemplo. Muchas veces piden Excel, podrían pedir, no sé, Power BI, algún ERP,
podrían pedir alguna certificación en particular que tenga una especialización en el área de finanzas, etc. Esta es la parte, si se fijan, del dato duro, de lo que nosotros sabemos, de la experiencia, del conocimiento, etc. Entonces, lo que aquí nosotros tendemos mucho a poner habilidades blandas, ¿ya? Vemos muchas personas que ponen, no sé, pues me gustaría encontrar una empresa donde yo me mantenga, donde me den las oportunidades, etc. Pero el currículum es el lugar del dato de qué es lo que estudié, qué es lo que sé, cuáles certificaciones tengo y a lo mejor qué software manejo. Vamos a revisarlo un poquito más en detalle porque esto también puede ir variando de una persona a otra, tiene que ver con nuestras experiencias, con la instancia, etc. Vamos a ir acá. Entonces, el resumen es un extracto de la principal experiencia y conocimientos que tiene una persona, y el objetivo es agrupar, ¿cierto?, la experiencia de la práctica en las personas recién egresadas y los conocimientos que revisamos recién. Aquí hay un ejemplo. Este es un ejemplo, ojo, de una persona con experiencia. Ya vamos a ir haciendo este paralelo para que vean la diferencia. Dice, ingeniero civil industrial, titulado de la Universidad XX, con magíster en logística, con conocimientos en el área de proyectos, en el área comercial, con 5 años de experiencia laboral en operaciones logísticas y productivas, en industrias como el retail, farmacéutico, logística y producción de alimentos. Manejo de programas, Excel avanzado, Project intermedio y Power BI básico. ¿Ya? Se fijan que esta persona, como tiene experiencia, puede extenderse en varias temáticas que están ahí, que son relevantes de su experiencia. Ahora vamos a ver un resumen de un objetivo laboral. Ahí le cambiamos el nombre, ¿cierto? Porque la experiencia es para las personas con experiencia, pero podemos ponerle objetivo laboral o resumen laboral también. Ingeniero civil industrial de la Universidad XX, las prácticas profesionales realizadas en el rubro logístico. Ojo acá, hay muchas personas que no valoran la experiencia de las prácticas. Dicen, ¿pero qué pongo en mi currículum si tengo las puras prácticas? Sí, pues las prácticas son importantes para los reclutadores. Esa es la parte que le van a poner ojo de lo que ustedes han hecho, ¿ya? Las prácticas, por eso las universidades, ¿cierto?, dan esta instancia o la solicitan, porque debe ser lo primero que va en el currículum, y en eso es lo que nos vamos a firmar en este documento y sobre todo en el resumen. Dice, bueno, en empresas del sector courier, transporte, qué sé yo, habilidades para trabajar en equipo, organización, trabajo bajo presión. Y aquí viene una parte importante cuando uno tiene poquita experiencia o no tiene experiencia más que las prácticas. Con interés en las áreas de tanto. Ahí, por ejemplo, lo ideal es que uno no agregue todas las áreas, ¿ya? Siempre tomar una decisión primero antes de hacer el currículum. Que uno diga, a ver, ¿cuáles son mis áreas de especialización? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? Porque uno de los errores que hemos visto muy frecuentemente es que las personas tienden a postular a todo. Ya es una lógica que uno dice, bueno, voy a postular a todo, ¿cómo no le voy a chuntar algo por ahí? Algo iré a agarrar. Bueno, esa lógica no ha funcionado bien, ¿ya? Las empresas valoran mucho que uno sepa hacia dónde va, que uno postule por lo menos a áreas hermanas que estén relacionadas, que sean, por ejemplo, o administrativas, o operativas, o de algún área en particular. No es necesario que postulemos a un puro cargo, pero sí a áreas de cargo, porque vamos ampliando el espectro. Y bueno, finalmente conocimientos, ahí ya vienen los software, en Excel, en Power BI, podría ser alguna certificación también que soliciten las empresas ahí en los avisos de trabajo. Algunos tips. Para los recién titulados es aconsejable indicar, bueno, lo que estábamos revisando, la profesión, el año de titulación, ¿cierto?, las prácticas, los conocimientos, indicar hacia dónde va, cuáles son los intereses en cuanto a rubro y a industria. Para los profesionales con experiencia, idealmente indicar, bueno, las experiencias laborales, los conocimientos, etc. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿de dónde saco esta información? ¿Cómo sé qué es relevante de todo lo que yo sé, de todo lo que aprendí en la universidad, lo que aprendí en la práctica, de lo que he hecho en mi vida laboral, las personas con experiencia? De los avisos de trabajo.
¿ya? El currículum y el aviso de trabajo tienen que ser así, tienen que estar tomados de la mano casi. Uno siempre debería decir, a ver, ¿qué está preguntando el aviso? ¿Y qué estoy respondiendo yo en mi currículum? Si yo debería, para hacer este resumen, revisar varios avisos. Ojo, primero siempre tomar la decisión, por ejemplo, voy a postular a analista de recursos humanos. Voy a revisar varios avisos relacionados a ese cargo. Eso es importante, tienen que ser varios porque vamos a observar tendencias del mercado laboral, no nos sirve uno solo. Entonces ahí yo podría decir, mira, si me repite, me piden una certificación en, no sé, en IFRS. Ah, perfecto, ya, la tengo, así que la voy a poner acá. Me piden un, no sé, Excel a nivel intermedio. Me piden Power BI, etcétera. Cosas que se van repitiendo, incluso tareas que uno pueda haber hecho, que digan, oye, necesitamos a alguien con experiencia en la práctica profesional haciendo, no sé, redactando contratos. Ah, yo lo hice en la práctica, lo voy a poner arriba para que sepan que tengo esa experiencia. De esa forma vamos a tomar cosas de todo el documento y las vamos a llevar arriba para que queden como en vitrina, va a ser como el tráiler de su película. Entonces la persona va a decir, ah, qué bueno, me gustó esta película, la voy a ver en un ratito más, la voy a ver más en detalle. Ahora, ojo, cuando los reclutadores revisan los resúmenes, después, cuando ya llega la segunda revisión más detallada, ¿cierto? Cuando ya las personas quedan menos, porque siempre esto va como en un embudo, van quedando menos cada vez, ahí ya se revisa más en detalle la otra parte, la parte que viene abajo, la de los antecedentes laborales. Así es que, bueno, eso fue principalmente el resumen. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la de los antecedentes laborales. Veo algunas caras ahí, si tienen algunas preguntas, váyanlas guardando porque las vamos a ir revisando al final de la sesión, así que no se preocupen. Entonces, la experiencia laboral es un apartado importante del currículum, claramente, ¿cierto? Esa es la parte donde nosotros vamos a ir agregando lo que hemos aplicado en el trabajo y indagar las funciones, los periodos y las empresas donde nos hemos desempeñado. Vamos a mirar una parte más práctica. Ejemplo de experiencia laboral con alguien con experiencia laboral, valga la redundancia. Esta persona era encargada de publicidad, ¿cierto? En la empresa XX. Eso igual es importante, idealmente agregar la fecha con mes de inicio y de término al lado del cargo, ¿ya? No al lado de la empresa, porque al lado del cargo hay veces que uno en una misma empresa desempeña más de un cargo. Entonces, el reclutador quiere saber en qué fecha hicimos cada cargo. Por eso ese es un datito importante. Si se fijan acá, estamos viendo que hay una viñeta y una función. Una viñeta y una función. Eso puede parecer algo como bien de diseño o caprichoso, pero tiene su objetivo. La persona que está leyendo el currículum tiene poquito tiempo, entonces es más fácil para ellos leer estas descripciones separadas con una viñeta. Siempre partir con un verbo. Se fijan, todas partes con un verbo: diseñar, direccionar, implementar, definir. La parte del verbo es relevante porque le damos acceso al empleador para saber en qué intervenías tú, en qué interveníamos nosotros. No es lo mismo que yo haya implementado algo a que yo gestiono algo, o que yo le doy seguimiento a algo, ¿cierto? Entonces ahí ellos van a saber de inmediato en qué interveníamos. Las funciones son muy, muy relevantes. Ya a veces las personas nombran solo el cargo ahí arribita y el empleador quiere saber qué es lo que hicimos, qué tareas nos tocaba. A veces dos cargos podrían llamarse iguales, de hecho. Por ejemplo, yo podría ser vendedora en una tienda y vender zapatos, por ejemplo. Entonces vendo el zapato y mando a esta persona a pagar a la caja. Ese es mi cargo, vendedora. En la otra tienda yo era vendedora, pero abría la tienda, hacía caja, hacía inventario, me tocaba hacer de todo. Entonces las funciones van a ser la diferencia entre un cargo y otro. También porque los empleadores cada vez están más creativos con los nombres. Ya se van a haber fijado que hay unos en inglés, hay unos, no sé,
jefe de personas, jefe de recursos humanos, jefe de talentos, puede haber como gran variedad ahora. Entonces, para que nosotros podamos revisar o los reclutadores puedan revisar, se van a fijar en las funciones. Los logros. Ya, los logros no son tan relevantes como las funciones y como el resumen. ¿Ya? Si el logro está, nos podría aportar mucho. Pero si no está, nadie los va a sacar del proceso, ni mucho menos porque no pusieron logro en el currículum. ¿Ya? Igual es bueno aprender a identificarlo, ¿cierto? Siempre investigar respecto de los logros, siempre que sea algo así como súper concreto, como lo que aparece ahí, se logra aumentar las consultas en un 47%. Siempre a través de esto se logra esto, a través de la implementación de se logra esto otro. Siempre idealmente que sea algo concreto, porque muchas personas cometen el error en los logros de nombrar funciones. ¿Ya? A veces que ponen, por ejemplo, realizar la planilla todos los días. Ya, esa es una función, hacer la planilla. Distinto es si yo digo, se da la idea de una nueva planilla ingresada en un nuevo sistema que logra que en vez de demorarnos 1 hora, nos demoráramos 10 minutos. Eso es un logro, es algo distinto, y es algo así cuantificable, o algo que hayamos podido resolver, a lo mejor una problemática que identificamos y que la pudimos resolver en el trabajo. Así que, bueno, el logro hay que elegirlo así, como bien minuciosamente, pero si no lo tenemos o si no se nos ocurre nada, no importa. No le ponemos nada, ponemos solo funciones. No nos estresemos con esa parte. Bueno, ahí están algunos tips, ¿cierto? Se recomienda incluir los 5 elementos, el nombre del cargo, el nombre de la empresa, los periodos, las funciones y los logros, si es que se requiere. Las funciones deben ir descritas y ojalá separadas por viñetas, lo que hablábamos, indicadas en primera o tercera persona. Ya esa es una pregunta bien frecuente. La persona en la que se escribe el currículum. Lo más frecuente es la tercera persona. Generalmente se utiliza así, pero no está mal si ustedes lo hicieron en primera persona, ya, o en infinitivo. Es menos frecuente nomás, pero nadie los va a dejar fuera por eso. Así que no se preocupen. Bueno, siempre agregar los verbos, como lo que conversábamos delante, y que los logros sean medibles y cuantitativos idealmente. Entonces, hemos pasado la etapa de los antecedentes laborales y vamos a pasar a lo siguiente en el currículum. Antecedentes académicos. Acá, a ver, esta parte podría ir a continuación de las experiencias laborales o podría ir antes incluso, ¿ya? Cuando yo tengo poquita experiencia o a lo mejor, no sé, podría yo estar postulando sin siquiera las prácticas profesionales. Digo, oye, estoy postulando antes de salir para pagarme la U, ¿cierto? Y para complementar, etcétera. Yo ahí podría poner primero los antecedentes académicos, porque como para abajo no viene tanto, le doy más importancia a esto. Siempre el currículum es muy estratégico, siempre vamos dándole énfasis a ciertas cosas más que a otras. Entonces no es necesario que nosotros siempre lo hagamos de la misma forma, siempre estratégicamente pensando en qué es lo que queremos mostrar. Me devolví porque quiero darles un tip respecto de la experiencia laboral y de la cantidad de funciones. ¿Ya? Las funciones son esas que iban ahí con las viñetas. Las funciones también son estratégicas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, podría decir, mira, mi cargo estrella, yo le puse cargo estrella, así como el cargo donde uno hizo cosas donde más, a lo mejor, que más calzan con el cargo al que uno está postulando. Acuérdense que siempre el currículum está direccionado hacia algunos cargos o hacia áreas en las que estoy postulando. Si yo dijera, por ejemplo, este segundo de FIL limitada es mi cargo estrella. Este cargo quiero que lo vean porque ahí hice hartas cositas. Este yo lo podría extender, le pongo hasta 7 funciones. Y el otro, el que está más arriba, se me perdió el primero, ese de ingeniero memorista, tal vez ese yo lo podría acortar
porque a lo mejor no me aporta tanto, me dediqué a otra cosa, etcétera, le podría poner incluso una pura función general. Es así de flexible el currículum, es así de estratégico. Yo debería extender lo que quiero que vean y podría minimizar lo que no quiero o no es necesario que vean tanto. Entonces, aquí, en los antecedentes académicos, dependiendo del perfil y de la experiencia, los que les decía, puede ir antes o después de la experiencia laboral. Todo el currículum, todo lo que lleva fecha debería ir lo más nuevo arriba y lo más antiguo abajo. ¿Ya? Siempre esa lógica en cuanto a las fechas. Y aquí, por ejemplo, en el ejemplo está el magíster, ¿cierto? La ingeniería civil industrial en el año, y aparecen los estudios básicos y medios. Ojo, siempre nos deberíamos preguntar en el currículum, ¿esto me aporta? Si me aporta, se queda, si no, se va. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un título superior, ya lo aprobé y todo, o estoy en estudio todavía, yo podría omitir la educación media y básica, porque se da por entendido que aprobamos esa instancia. Esto cuando uno postula a la universidad ya le piden esa documentación, así que podemos omitirla y partir solo con el título superior. A no ser que yo en la educación media haya estudiado algo relacionado con la carrera a la que estoy postulando. Por ejemplo, si yo estudié, no sé, técnico en contabilidad y después estudié auditoría, yo podría mantenerlo, sobre todo al inicio, cuando uno está recién egresado. Si no, puedo pasar de largo, ¿cierto? Y pongo el título nomás y los estudios que vaya obteniendo más adelante. Seminarios y cursos. Ya, ojo aquí. Seminarios y cursos es la parte donde nosotros ponemos certificaciones. ¿Ya? Si es que a mí me pedían alguna certificación en particular, acuérdense que no todas, no es que yo ponga todas las certificaciones que saqué, sino que solo las relacionadas con el cargo o los cargos a los que estoy postulando. También en orden ascendente, o sea, descendente, perdón, y si un curso es muy antiguo, no está vigente, ¿ya? Bueno, ustedes están muchos recién iniciando, pero después cuando uno tiene cursos más, por ejemplo, de más de 10 años de antigüedad, tal vez deberíamos sacarlos, obtener uno nuevo, una nueva certificación. Igual que las tecnologías, ¿ya? Las tecnologías idealmente que nos lleven muchos años ahí en el currículum. Yo tengo una anécdota, en un currículum encontré un curso de Excel del año 98. Entonces, el reclutador podría decir, oye, esta persona quizás ya ni se acuerda, quizás no sabe ocupar, pero la persona era un usuario avanzado, aprendió en ese año y de ahí ya no lo soltó más y tampoco hizo más cursos. Entonces le jugaba muy a favor, o sea, muy en contra, le jugaba muy en contra tenerlo ahí. ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Lo agregamos más abajito, en el apartado que viene. Lo voy a devolver para que lo vean. Ahí, en el apartado de información adicional, nosotros le podríamos agregar el software, Excel, SAP, el que sea, y le ponemos el nivel al lado. ¿Ya? No es necesario muchas veces que uno tenga una certificación, porque ¿cierto? Como las universidades muchas veces ya están siendo proactivas en este sentido y están enseñando muchos software, ERP, cosas que se necesitan en la vida laboral. Y obviamente la certificación es una sola, es el título. Así es que los reclutadores, para no quedarse estratégicamente, para no quedarse sin postulantes, ¿qué hacen? Toman un test. ¿Ya? Se toma un test de Excel. De hecho, hay muchos por ahí en Google, si lo quieren buscar, test de Excel, y ahí ustedes dan la prueba y ven qué es lo que les arroja más abajo. Así que esos conocimientos también podrían ir en el resumen. Si que ustedes tienen la duda y dicen, oye, pero no tengo la certificación, agrégualo igual para que sepan que nos manejamos en eso. Ahora, acuérdense que siempre los avisos son los que mandan, ¿ya? A lo mejor el aviso dice excluyente con un certificado de Excel. Ya, bueno, hay nada que hacer, pero es muy poco frecuente eso, así que con confianza nomás agregue. Ya me dispersé. Ya, aquí está. Entonces, ahí aparecen algunos cursos, ¿cierto? Acuérdense del orden.
que siempre sean relevantes al cargo al que estamos postulando y que no sean muy antiguos. Vamos a entrar entonces en la información adicional. Este apartado es el más flexible de todos. Ya hay veces que ustedes podrían decir, pucha, yo quiero agregar algo ahí, por ejemplo, que tengo licencia de conducir. Perfecto, le ponen un título nuevo ahí, licencia de conducir en negrita, al ladito clase B y D, no sé, la que tengan. Eso se puede hacer, se pueden agregar cositas que ustedes creen que les pueden servir. Ahora, ojo, si los avisos de trabajo nos están pidiendo la licencia de conducir muy seguido, se nos está repitiendo, eso debería ir arriba, ¿cierto? En el resumen laboral. Siempre lo que se nos repite tiene que ir en el resumen. ¿Qué más? Información adicional. Idealmente indicar el nivel de manejo de las herramientas indicadas, lo que hablábamos, ¿cierto? Siempre básico, intermedio, avanzado. Ojo que hay algunos currículum que hemos estado viendo que aparecen en Canva, ¿cierto? Que uno ahí le busca su diseño al currículum y que tienen como un gráfico. Así, en vez de decir avanzado, salen 5 estrellitas. Intermedio salen 2 estrellitas y media. Una franja, un círculo, lo que sea. Hay inteligencias artificiales que les cuesta leer esto, ya que necesitan que diga básico, intermedio, avanzado. Podrían ponerle el dibujito y abajo escribirle la palabra para que no pase de largo cuando esté filtrando, o de frentón ponerlo así tal cual como está ahí. Eso también es un buen punto. La inteligencia artificial está leyendo hartos currículum, ya está AIRA, en la minería también se utiliza, en BHP, pero también hay otros que no son tan avanzados y que son buscadores de palabras clave. Por eso es el aviso el que nos va a ir entregando esa información que nosotros necesitamos entregar, porque va a ir entregándonos incluso algunas frases que podrían servirnos para ponerlas en el currículum. Y finalmente el apartado otros. Otros nos habla de voluntariado, deporte, hobby, cualquier actividad que sea adicional al trabajo. Aquí las actividades extracurriculares son importantes para las personas que recién vienen egresando, ¿ya? Como la experiencia, más que nada es la práctica, o podría ser que uno todavía no hace la práctica, ¿cierto? Que uno está buscando antes. Los reclutadores se fijan harto en esto, les hacen preguntas acerca de las actividades, porque no es lo mismo que yo diga, por ejemplo, me digan, ¿qué haces en tu rato libre? Y yo le digo, me acuesto a ver Netflix. Es distinto si yo le digo, por ejemplo, no sé, pues hago un voluntariado, ¿cierto? Hago deporte, o me gusta, no sé, tengo un hobby, etcétera. Entonces, esas cosas también, puede que uno también vea Netflix, ¿sí? No es un pecado ni mucho menos, pero lo que uno, me refiero a que uno debería sacarle como el jugo a todo, a todas las partes del currículum, por lo que hablábamos al inicio. Este documento es una guía para la entrevista. Entonces, todo lo que está aquí podría ser susceptible de ser preguntado. Como dice ahí en amarillo, este ítem hay que agregar cosas idealmente que se realicen de manera continua al día de hoy, ¿ya? Y uno no diga así, no, eso yo lo hacía, no sé, cuando estaba en octavo, me gustaba hacer tal actividad, sino que ahora. Y siempre pensar cómo voy a describir esta actividad cuando me la pregunten en la entrevista. Porque yo, por ejemplo, he preguntado en la entrevista a personas jóvenes, le digo, mira, pusiste fútbol, cuéntame. Y me dice, sí, con mis amigos jugamos fútbol y lo pasamos súper bien y hacemos tercer tiempo y lo pasamos chacho. Y podría a lo mejor haberle sacado el jugo, podría haber dicho, sí, mira, me ha ayudado a desarrollar habilidades de trabajo en equipo, de coordinación, yo soy el capitán, mis habilidades de liderazgo también se han visto ahí, etc. ¿Ya? Siempre esta actividad me ayuda a desarrollar concentración, me ayuda a enfrentar situaciones más complejas, etc. Ahí hay que darle una vueltecita de cómo lo voy a conversar en la entrevista, para aprovechar. Aquí vamos. Consejos sobre el formato. Utilizar una tipografía estándar, ya que sea legible. Eso es.
¿ya? Que no sea esas letras así como un poquito rebuscadas, medias góticas o cosas así, que a pesar que podrían ser bonitas, pero que no se leen, no son fáciles de leer. Utilizar un lenguaje formal, ¿ya? Igual la instancia es formal. LinkedIn nos da un poquito más de soltura, pero siempre semi-formal, a lo más. Utilizar un archivo no editable como PDF, ¿ya? Si lo mandamos en Word, podría ser, voy a inventar, que yo lo mande en la versión 1 y lo reciben en la versión 3. Y ahí se nos desarmó todo el formato. Así que mejor mandarlo en un PDF para que llegue tal cual. No abusar del diseño, ¿ya? El currículum siempre debería tener su sello. Si a ustedes les gusta una franjita azul arriba con las letras blancas, o le quieren agregar un diseño, sobre todo la gente que estudia algo relacionado con el diseño, ¿cierto? Con el marketing, etcétera, se espera que el currículum esté reflejando algo de eso. Pero si, no sé, si yo estoy postulando otro tipo de cargo, para el empleador es más relevante el contenido del currículum, ya lo que estuvimos hablando recién, y no necesariamente el diseño. Así es que hay que darle más énfasis a eso y después, bueno, cuando ya tenemos el contenido le podemos agregar ahí sus cositas. Y finalmente, ¿cómo guardamos el currículum? ¿Ya? Lo ideal es CV, nombre y apellido. Listo. No currículum 1, el 2, como la tesis, este sí que sí, ahora sí que sí, actualizado, medio actualizado, sino que nombre y apellido. CV, nombre y apellido, lo ideal. Podría ser la profesión también, pero para que no quede tan largo, con eso ya basta y sobra. Ya, algunas cosas que no debemos hacer, extendernos demasiado, ¿ya? Lo ideal es 2 o 3 planos máximo. Con mucha experiencia uno debería tener 3 planos. Yo sé que en internet muchas veces dice debería tener una sola, qué sé yo. No necesariamente una sola, pero el currículum sea concreto. O sea, que todo lo que está ahí aporta o los cargos a los que estamos postulando. Indicar información personal innecesaria, ya por lo que hablábamos antes. No es necesario meternos ahí tan en detalle en la información personal, porque ellos deberían fijarse en los temas más laborales. Omitir las funciones, ¿cierto? Idealmente no omitir las funciones, siempre como es una sección relevante del currículum, deberíamos ponerle atención. No centrarnos solo en el formato, lo que tenemos que resaltar es el contenido. No mantener los datos de contacto actualizados, ¿ya? Ojo con los datos de contacto, porque hay veces que no hemos encontrado currículum sin datos de contacto, ¿ya? No hemos encontrado currículum, por ejemplo, con el correo, así, no sé, gatita linda 1, 2, 3. Igual es para pega, entonces uno debería hacernos otro si ese a lo mejor nos sirvió para algunos fines en un momento, que sea otro para la pega, ¿ya? Así que también revisarlo, bueno, y que los datos estén actualizados, pues si cambiamos celular, si cambiamos el correo, también hacerlo. Y finalmente, no tener un formato propio de currículum. Se ve mucho que las personas bajan los currículum de las páginas, ¿ya? Si bien es una ayuda que se ofrece de trabajando.com y de muchas otras páginas más, pero la idea es que nosotros tengamos nuestro propio formato para que se muestre ese detallismo que tuvimos, ¿cierto? De hacer uno nuevo, de tener nuestra información específica, etc. Así es que, bueno, hemos llegado al final de la presentación. Así que ahora suponiendo que estoy postulando a un trabajo donde hay muchas personas postulando al mismo cargo, ¿cómo yo podría hacer que mi currículum sea más llamativo que el de ellos o el de las otras personas? Porque uno muchas veces se asusta, uno dice, pucha, hay 200 postulantes que me van a pescar a mí. Bueno, es muy probable que la mayoría, incluso uno al otro lado, cuando revisa los documentos que tiene, uno dice, hay hartos currículum, bien, y los voy a revisar y sirven. De eso hay como 10 que calzan con el cargo que se está buscando. Así que si tú calzas con el cargo, seguramente vas a ser una de las pocas que va a llamar la atención. Ahora, el currículum
el resumen laboral es la parte clave, donde tú tienes que poner lo que les decía, lo que está en los avisos de trabajo y que ellos están buscando, eso debería ser lo que va a llamar la atención. Entonces, en esos 30 segundos en promedio que revisa la persona, se va a fijar en los datos relevantes que tú pusiste arriba. La última experiencia laboral que tuvimos en el cargo que estamos postulando, o todo el currículum debería calzar. Ah, ya. Mira, acuérdate de las funciones y las experiencias que nosotros vamos agregando, ¿ya? El resumen laboral de arriba no es un resumen de nuestra vida laboral, es un resumen de lo que nosotros sabemos relacionados con el cargo al que estamos postulando, o los cargos a los que estamos postulando. Y la extensión de funciones debería ser así. Pues si yo, como te decía, el último cargo no es el que calza más, lo dejo más cortito para que no llame tanto la atención. Y el que viene, lo extiendo para que lo vean, para que se vaya la vista hacia allá porque tiene más información. Ah, ya, porque, o sea, en el fondo, si la última experiencia no calza 100%, puede ser que la que venga sí, entonces igual no es inhabilitante el poder igual postular al cargo. No, no es inhabilitante. Y lo otro es que tú igual la podrías agregar, por ejemplo, sin ni una función, si es que no calza con el cargo, porque te va a aportar desde el punto de vista de la fecha. La fecha, para que no se vea como que tú desde esta fecha hasta la otra no has hecho nada o que has estado, no sé, pues le podría entrar la duda también, ¿qué has estado haciendo en ese rato? Pero las funciones le pones énfasis a lo otro, al que sí calza con el cargo al que estás postulando. Ya, gracias. En mi caso, he trabajado muchos años como técnico y quiero postular a un trabajo universitario de profesional. ¿Qué recomendaría usted como para colocar en el currículum? Porque solamente tengo experiencia técnica. ¿Y tu experiencia técnica tiene relación con el cargo al que vas a postular ahora, a la carrera que sí? Por ejemplo, soy TENS y quiero pasar a trabajar como enfermera. Ya. Sí, bueno, claramente ahí te va a aportar, ¿cierto? Desde el punto de vista de las experiencias, del conocimiento. Idealmente, agrega las funciones abajo. Obviamente al empleador, si tú tienes mucha experiencia para abajo, al empleador le va a interesar lo más nuevo, ¿ya? Generalmente le ponen atención a los 2 o 3 últimos cargos, entonces las que están más atrás en la fecha, tal vez podrías acotarlas también y darle más énfasis a lo más nuevo. Pero sí, claramente tu experiencia anterior, como sigue la misma línea, te va a aportar. Primero, respecto de cuando uno egresa recién de la carrera, no tiene mucha experiencia, hay mucha gente que no tiene mucha experiencia. Entonces, sería bueno ponerlo en el currículum, así como, no que falta experiencia, pero o relacionarlo con algo, o no se pone, o tengo esa duda primero. Ya. A ver, es que tenemos distintas matices ahí, porque tenemos personas que, por ejemplo, yo no sé, voy a postular a mi cargo en la práctica, por lo tanto no tengo la práctica para ponerla ahí, pero sí trabajé, por ejemplo, como operadora multifuncional en el McDonald's en algún momento. Yo se lo podría agregar igual, ya como función, porque me está aportando en esta instancia. Ojo, cuando uno recién está saliendo, después ya cuando uno tiene experiencia puede omitir algunas cosas. En esta experiencia yo igual puedo nombrar, el empleador se fija en que yo trabajé, ¿ya? Una persona que trabajó en algo, en lo que sea, incluso vendiendo cosas por internet, hay muchas personas que tienen ahí su pyme chiquitita de cositas que venden. Es distinto una persona que ha trabajado en algo a una persona que no lo ha hecho nunca, ¿ya? También trabajar en una empresa es distinto de trabajar independiente, porque uno ha seguido un horario, uno tiene, ha tenido que seguir instrucciones, se ha tenido que ajustar a lo que dice la jefatura. Eso también habla de las personas. Entonces, igual podríamos agregar algo así al inicio cuando recién estamos buscando como profesionales, ¿cierto? O cuando estamos buscando la práctica, también nos podría aportar. Ahora, O sea, no necesariamente tiene que ser del mismo rubro, pero decir que ha tenido como experiencia. claro, ponerlo tal cual, con una función. Si que yo, no sé, vendí productos online, le pongo independiente, vendedora y le pongo funciones. Atención al público, publicación en redes sociales, envío de productos, etcétera. Siempre ahí sacándole todas esas tareas que son relevantes al momento de buscar pega. Y lo otro
Ya cuando uno está buscando la práctica, sí, nosotros podríamos agregar la experiencia en la práctica, así tal cual, con las funciones. Podríamos poner, por ejemplo, cuando el proyecto de título incluso, ahí en el formato salía ingeniero memorista realizando tales y tales funciones en la empresa tanto. Eso también nos podría servir. En primera instancia todo sirve, toda la carne en la parrilla. Después ya lo vamos sacando de a poquito. Y mi segunda pregunta. Lo que pasa es que, bueno, yo soy egresada de Derecho y el currículum más o menos del área humanista, podría decirse, porque uno siempre te pone ejemplos como de ingeniería, pero del área humanista, ¿tiene como un formato especial o tiene como algo o se puede ocupar igual que los otros? No, el área humanista. El formato del área humanista sí también es idéntico al otro formato. Lo que pasa es que nos vamos a ir ajustando a las habilidades y a los conocimientos que solicitan los avisos de trabajo. Esos son los que nos van a pasar las mejores pistas en esta instancia, porque vamos a estar respondiendo a lo que ellos piden en cuanto a certificaciones, en cuanto a conocimiento. Por ejemplo, los logros que uno podría tener desde el punto de vista como menos cuantitativo también podrían ir, ¿ya? No es lo ideal, pero podrían ir igual. O por último los puedes dejar para la entrevista, te la van a preguntar igual si es que ellos quieren saber. O sea, la gran mayoría de los avisos para abogados, por ejemplo, es más que nada como experiencia y eso, como tener experiencia en el área que buscan y sería. Claro, a veces que te podrían pedir una certificación, por ejemplo, una certificación en el área civil o en el área de familia o un diplomado tal vez. Ese tipo de conocimiento también se podrían agregar, pero siempre acuérdate de enfocar hacia el área que tú vas. Ideal no apuntar a todo, sino que nombrar, ya que mis áreas principales de interés son no sé, familia y civil. Y ahí yo nombro los conocimientos, tal vez las experiencias que puedes tener en relación a esas dos áreas. Gracias. Pues nada. Que yo tengo un curso en inglés. Estoy haciendo un curso de inglés. ¿Y eso se para ponerlo en curso y seminario? Ya. ¿Es necesario poner un certificado del... ¿Sí hay que entregar también un certificado al curso? ¿Como para adicionar eso? ¿Ya? Buena pregunta. A ver, pero... ojo con el cargo al que tú estás postulando, ¿ya? Si el cargo te pide, por ejemplo, inglés, seguramente el inglés debería ir arriba en el resumen, descrito el nivel, básico, intermedio, avanzado, siempre los tres, alguno de los tres. Si se solicita, lo pones arriba y podrías agregar el certificado, si es que está actualizado, abajito, donde va seminarios y cursos, pero es probable que te tomen igual una prueba de inglés. Una parte de la entrevista te la van a hacer. El currículum generalmente lleva el idioma en nivel intermedio o avanzado, nunca el básico ni el español nativo, porque es muy raro que pidan ese nivel de cualquier idioma en un trabajo. Generalmente va de intermedio al avanzado. No sé si eso responde tu pregunta. Ya. Mi duda es que si, por ejemplo, yo hago un curso online, por ejemplo, no sé, de esto de doméstica o Skillshare de, digamos, Photoshop, ¿eso después lo puedo poner en información adicional o eso iría en la parte como certificados, por así decirlo? Si este curso está relacionado con lo que tú estás postulando, perfecto, agrégalo en los certificados. Y lo que no sé, ahí me perdí, no sé si esas plataformas te dan un certificado. Ahora que yo recuerde, no estoy seguro si todas dan. Ya, bueno, si te dan el certificado, van las certificaciones arriba. Si no, lo puedes agregar abajito, como datos adicionales. Vale, sí. Gracias. Ahora, siempre tiene que ver con el resultado de lo que pasó. Acuérdate que el currículum es una guía para el entrevistador. Entonces, van a tenerlo encima cuando te entrevisten. Y te van a decir, ¿y por qué te fuiste de acá? Esa es una pregunta súper frecuente. Entonces tú esa respuesta idealmente tenerla lista. Si es que fue por proyecto reemplazo, que esté anotado, y si no, explicar por qué te fuiste de ahí, cuáles fueron los motivos puntuales. Ahí tú le podrías decir, sabes que me fui porque tuve que congelar o porque tuve que volver a la universidad, etcétera.
Ojo cuando hay algo que queda inconcluso en el área de los estudios, ¿ya? O que uno tuvo que aplazar por los motivos que sea. Idealmente no ponerlo en negativo, no ponerle incompleto, inconcluso. Esas palabras son como muy fuertes en esta parte de la búsqueda. Idealmente ponerle tantos semestres cursados o rendidos, cosa que van a saber que no está finalizado, pero que está en positivo. O podrían ponerle hasta la actualidad, si lo están haciendo ahora. Dime. ¿Cuál era la palabra que teníamos que usar en el resumen cuando tenemos como experiencia en algo, pero nos gustaría como orientar ahora la carrera en otro sentido? Había una palabra en el que dijiste en el resumen que teníamos que usar como... ¿Intereses? Con interés en... Claro, con interés en tales áreas de trabajo. Ya, perfecto. Si la última... primero, podríamos entonces hacer más chiquititos como las funciones que hemos hecho respecto de áreas que no nos ayudan y potenciar las áreas que sí. Y claro, además, en el resumen, poner como con interés en. Claro, con interés en. Y lo otro es que también podrías poner, cuando uno hace un giro laboral, que uno va hacia otro lado, uno podría tomar algunas especializaciones, también en base a los avisos. Uno diría, oye, me quiero tirar para este lado, están pidiendo por ahí un diplomado, un curso, una especialización. Yo podría hablar de ese curso, me podría sentar hacia allá, o el conocimiento teórico respecto de tales y tales tareas. Ya, perfecto. Entonces, en el fondo, esas especializaciones o cursos que podemos haber tomado no se ponen abajo en como la información académica, sino que idealmente si nos sirve para ese cargo que estamos postulando, lo ideal sería manifestarlo en el resumen. Sí, pero ojo, en el resumen tú solo vas a nombrar el curso, o curso, no sé, especialización en finanzas. Abajo tú vas a describir dónde lo hiciste, en qué fecha, perfecto. Eso va a quedar ya más descrito. Ya. Gracias. Pues nada.